Les voy a mi tema, lo que se me ha pedido es hablar de en lo que me especializo particularmente en mi día a día como trabajo como intensivista, que es en la utilización de la oxigenación con membrana extracorpórea, el uso del ECMO. Mis conflictos de interés, eh, los que ustedes pueden ver ahora. Y les garantizo que en el diseño de ventiladores no ingresa ningún diseño de maquinaria de ECMO. Quiero agradecer a todos los compañeros que participan conmigo en el equipo de ECMO Team y el team de ECMO en Bruselas, que son quienes trabajamos en conjunto y con quienes he aprendido. Pues les presento a uno de nuestros pacientes y esto es lo que vamos a hablar hoy, sobre nuestra máquina de ECMO y su utilización en el paciente crítico COVID. Estamos en una situación bastante inhabitual. Los historiadores lo comparan a una situación de guerra y pues eso me hace pensar que poca gente puede comprender lo que los médicos estamos viviendo en este momento. Al igual que los que vivieron otras guerras en el pasado y estas situaciones catastróficas, pues nosotros también estamos conociendo algo que lo más triste es dejar muchos en el camino, perder a tantos en el camino y no será fácil para los que quedemos después. Para poder hablar un poco del COVID, que tiende a ser una terapia algo desconocida, que no es muy habitual en el manejo diario, pues les quiero comentar un poco de cómo era el ECMO en el mundo previo a la pandemia. Para ello, pues un poquillo de idea de por qué terminamos usando el ECMO. El ser humano quiere detener el tiempo. Esta ha sido nuestra idea desde la antigüedad. Siempre hemos querido ver la manera de inmortalizarnos, de poder tener nuestros órganos, como las momias, preservados para que en el futuro, de alguna manera, cuando renazcamos, cuando nos curen o cuando queramos ser eternos, nuestro cuerpo quede preservado, quede perfecto. Tanto en el pasado como actualmente, en la modernidad. Esta sigue siendo nuestra idea. La ciencia ficción nos traslada al futuro que soñamos, un futuro en el que podemos trasladarnos entre planetas, entre estrellas, nuestro cuerpo completamente quieto, sin envejecer y se mantiene estático, de tal manera que podamos sobrevivir a todas las inclemencias del tiempo, a todo el envejecimiento, a todos los daños. Pues esa idea se ha trasplantado de la ciencia ficción a la realidad en el ECMO. El ECMO ha sido una terapia muy poco utilizada hasta la década pasada, en la que exponencialmente creció, sobre todo por la tecnología y también por los acuerdos que se llevaron a cabo sobre cómo manejar un paciente en ventilación mecánica que sufría un síndrome de distrés respiratorio agudo. Como ven, se dispara su utilización en la década pasada y se empieza no solo a sacar en el contexto de un paciente que tiene que ser soportado después de una intervención cardiológica o en una situación de distrés respiratorio, sino a toda situación crítica. Por ejemplo, en los pacientes traumatológicos. Como vemos, en el 2002 empezamos a utilizarlos en pacientes traumatológicos que de otra manera hubieran muerto de todos modos, pero recibimos una mortalidad del 100% también. Pero a medida que aprendemos a utilizar el ECMO y la tecnología mejora, pacientes que de otra manera estarían completamente desestimados y su fracaso multiorgánico los llevaría a fallecer, sobreviven más de la mitad. Tanto fue así que aprendimos y mejoramos en su utilización, que pese a que los números siempre han sido pues 50% de sobrevivencia, un poquillo peor en cuanto al ECMO después de una cirugía o en un paciente en puente trasplante, pero su uso en el distrés o en el puente trasplante pulmonar ha mejorado drásticamente la supervivencia y su utilización en los centros alrededor del mundo. Hemos empezado con la máquina que diseñaron Gibbons y su esposa de circulación extracorpórea dentro de la cirugía cardíaca y hemos pasado a mejorarlo, tanto así que hemos llegado a estos pequeños modelos de poder transportarlos y poder llevar a nuestros pacientes que están en una situación de fracaso pulmonar total, que pueden estar rehabilitándose, tanto para recuperarse después de su enfermedad crítica o como puente de trasplante, listos para sobrevivir este lapso.
se rehabilitan, pero como ustedes ven, requieren un gran equipo. Pero hemos podido llegar no solo a esto, sino a, esta es una foto, pues por aquí estoy yo metido, de llegar a colocarlo intraparada. Es decir, pacientes que están en parada cardíaca, que se les coloca un ECMO y que de otra manera no hubieran salido adelante, no hubieran sido posibles donantes o posibles receptores de trasplante, están teniendo esta posibilidad. En este mundo nos desarrollábamos nosotros antes de la pandemia. Llegamos a desarrollar este modelo de transporte. Esta es una foto en el Valdebrón, lugar donde he tenido el placer de trabajar y también formarme. ¿Y todo esto para qué? Pues para lo que mencioné antes, el poder llegar a mantener los objetivos de la ventilación protectora. Es decir, una presión plató que fuera debajo de los 30, una PIP que evite la atelectasia y el shunt, un volumen tidal fisiológico normal con una FiO2 mínima. Para eso colocamos al paciente en ECMO veno-venoso y eso es en lo que nos vamos a centrar en el momento. No voy a entrar, ya que casi no tiene utilidad, en el veno arterial ni en tipos mixtos de canulaciones ni nada. Vamos a hablar de conceptos básicos del ECMO veno-venoso porque es lo que estamos utilizando de manera contundente en los pacientes críticos con COVID. Pues este sería un esquema básico de cómo sería la implantación de la máquina. Se coloca un catéter de extracción en la vena cava inferior que extrae la sangre y la lleva hacia una bomba. Esta bomba ejerce un flujo que envía a esta sangre desoxigenada a un oxigenador que también tiene la capacidad de estar caliente, es decir, no enfriar la sangre, y retornar oxigenada y habiendo ventilado, es decir, retirando CO2, de vuelta al sistema venoso del paciente a nivel de la aurícula derecha. Este sería el principio que tenemos. El paciente, mientras tanto, puede estar ventilado e incluso segregado a no estar ventilado, como hemos visto antes, con ciertos parámetros y otros parámetros que serán los que pondremos en nuestra máquina de ECMO. ¿Por qué tenemos que recurrir al ECMO? Pues porque a medida que progresa el shunt respiratorio, el shunt pulmonar, es decir, a medida que nuestro pulmón, los alvéolos están colapsados, llenos de debris, llenos de pus, están perdidos, pues a mayor shunt, no importa cuánta fracción de FiO2 nosotros estemos administrando, ya sea por cánulas nasales de alto flujo o por o la intubación mecánica, no importa cuánto demos de FiO2, el paciente no mejora su nivel de PO2. Es por eso que nos vemos sometidos a recurrir a algo que está fuera de la capacidad del paciente. ¿Y por qué llegamos a esto? Pues por la compensación entre lo que nosotros podemos entregar de oxígeno en nuestro sistema versus el equilibrio que debe mantener a la utilización. Esto es importante mantenerlo en cuenta porque pese a que se coloque un ECMO, esto seguirá manteniéndose en el cuerpo humano, es decir, seguiremos teniendo un gasto cardíaco, seguiremos teniendo una capacidad de entregar oxígeno a través de una hemoglobina determinada, de la fracción libre de oxígeno, de la fracción de oxígeno ligada a la hemoglobina y por el otro lado, pues cuánto vamos a utilizar, cuánto débito de oxígeno vamos a derivar dependiendo de cómo estemos de críticos. Esto es importante porque el paciente coronavirus, como hemos visto, tiene esta evolución tan catastrófica de de necesitar ventilación mecánica, pasar unos días en los que puede tener una luna de miel en los que está bien, sobreinfectarse o tener una tormenta de citoquinas nuevamente y volver a ponerse malo, a tener una demanda hemodinámica y respiratoria nuevamente. Entonces esta balanza vive cambiando todo el tiempo. No por tener el ECMO hemos logrado superar esa situación. Pues, ¿cómo manejamos el ECMO paso a paso? Para ir brevemente, tenemos a nuestro paciente que está preparado para ser canulado. Se coloca una cánula, vamos a hablar de solo inserción periférica y por técnica de Seldinger, que sería lo más simple, manejable, sin necesidad de tener cirujanos a mano, que lo puede hacer un intensivista, un cardiólogo perfusionista o alguien entrenado en ello. Y pues canulamos al paciente.
Vamos a centrarnos en este momento en la canulación femoro-yugular veno-venosa, ¿vale? Está aquí el paciente con su cánula femoral, y que es la cánula venosa, y entrando por la cánula yugular, que sería la cánula de retorno arterial, ¿vale? Arterial, porque regresa igual al sistema venoso. Por ejemplo, vemos que podemos tener otras modalidades. Este no es un veno arterial, pero más o menos nos da la idea de cómo está la canulación. En este diagrama podemos ver cómo el paciente ha quedado canulado, tiene la cánula de extracción y la cánula de retorno. ¿Cuál es una de las consideraciones importantes? A la altura que quedan estas cánulas, es decir, qué distancia tienen entre sí. Hay diferentes valores que se han considerado a lo largo del tiempo, pero es importante. ¿Por qué? Porque esta bomba de succión tiene una capacidad elevada. Entonces, yo estoy metiendo a presión sangre oxigenada a la aurícula derecha, y mi intención es que esa sangre oxigenada pase al ventrículo derecho para entrar en la circulación pulmonar y pasar a la sistémica. Pero si yo tengo las cánulas muy aproximadas, puede que haya demasiada recirculación y sangre oxigenada vuelva a entrar en el sistema del ECMO, ¿vale? Es por eso que es importante el control, dependiendo del lugar en el que se encuentre. Pues con una radiografía lo puedes calcular con centímetros. Se canulan en ciertos lugares con eco transesofágico, transcardíaco, transtorácico, y se miden las cánulas previamente al tamaño del paciente. Pues una vez que está canulado el paciente, pues hay que considerar todo el recorrido que va a tener esta sangre oxigenada nuevamente. Pues entramos al corazón derecho y ¿cuál es el punto? Que vamos a pasar sí o sí por los pulmones, vamos a pasar sí o sí por todo el sistema cardiopulmonar. Si este sistema cardiopulmonar, disculpen que me desenfoque, si este sistema cardiopulmonar vuelve a estar comprometido, requiere más aporte sanguíneo, genera más gasto, pues el funcionamiento del ECMO va a verse comprometido, y puede que incluso con la suministración extra de sangre oxigenada no sea suficiente para que los tejidos del cuerpo estén oxigenados, no lleguen a un débito de oxígeno. Aquí hay un ejemplo de un diagrama donde hay mucha recirculación por proximidad de las cánulas, por mal posicionamiento de las cánulas. Y lo que les mencionaba previamente, esta sangre oxigenada sí o sí va a tener que pasar por un pulmón dañado de COVID. Es decir, no solo un pulmón dañado por una neumonía, un pulmón dañado por un distrés, es un pulmón de COVID que, fuera de todos los componentes que ya tiene, de fibrosis, de inflamación, de alteración de la permeabilidad, se tiende a sobreinfectar con aspergilosis, tiende a tener un fracaso mucho más pronunciado, y es por eso que estamos en esta situación de jaque. Entonces, estamos enfrentándonos a todo este sistema inflamatorio, que es por el que tendrá que recorrer la sangre para ir a la circulación sistémica. Entonces, ya estamos teniendo un compromiso con la sangre oxigenada que nosotros estamos entregando al cuerpo. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que, si bien esto parece una máquina que nos puede salvar, nunca se comparará de momento al pulmón. ¿Por qué? Pues la tecnología no ha llegado a ese momento. ¿Cuál es el tamaño de la pared del alveolo y del endotelio, es decir, donde ocurre la hematosis? Pues aquí vemos que es la diferencia abismal, es decir, pasamos de 3 micrómetros a 10 a 30, que es el tamaño de la membrana del oxigenador del ECMO. Por lo tanto, no tiene la misma capacidad de difusión de CO2, de oxigenación. También el área pulmonar, si tenemos toda el área pulmonar de los alvéolos sanos, pues son 150 metros cuadrados. El oxigenador, la membrana de oxigenación del ECMO, en su mejor caso, tiene 4 metros cuadrados de capacidad de superficie para oxigenar. Pues por lo mismo está comprometida a nivel de volumen, a nivel de rendimiento de intercambio, por la cantidad de fluido que puede atravesar, porque si no me pongo a correr una maratón, mi intercambio, mi rendimiento puede aumentar 10 veces. Mi corazón puede hacer eso, mi corazón derecho, mi circulación sistémica. Y el volumen en sí, que va a pasar en cada minuto. Pues una vez que regreso ya al oxigenador, tengo otro problema, que me estoy encontrando con
un aparato sintético, no estoy ante una membrana natural y por lo tanto el cuerpo detecta esto de manera anómala, esto es extraño y por lo tanto puede generar problemas, problemas de generación de fibrina, de trombina, que van dañando, es decir, no solo crean una coagulopatía en el paciente, sino que van dañando la membrana, van generando coágulos en la membrana, activamos el complemento, inflamamos al paciente. Esto no es, en un inicio es despreciable esta inflamación, pero a medida que pasa el tiempo, sobre todo en un paciente COVID inflamado ya de por sí, mayor inflamación es algo que a tener muy en cuenta. Y nos puede llevar incluso esto a una hemólisis generada por la membrana, que es una situación muy urgente dentro de un paciente que está canulado con un ECMO. Hay diferentes tipos de membranas. Cada una tiene, lo que está buscando es mayor superficie de contacto con la membrana para oxigenar, también que haya un mejor flujo del gas que vamos a administrar y un flujo de agua que caliente esto. Y también, pues, de alguna manera para remover el CO2. Aquí estamos viendo un MACET, que es uno de los que más se utilizan, y un tipo MEDOS, que también es uno de los que más se utilizan a nivel de España. Y pues esta es la idea, ¿no? Retiro CO2 y meto CO2 dentro de la sangre a través de esta membrana y le regreso al sistema circulatorio. Pero pasa el tiempo y ustedes pueden ver cómo la fibra se va dañando. Aquí tenemos las fibras huecas de la membrana del ECMO que cada vez van acumulando más y más fibrina, factores del complemento, plaquetas, leucocitos, y en barridos microscópicos podemos ver cómo van creando coágulos, ¿vale? Estos coágulos son microscópicos en un principio, pero a medida que pase el tiempo, como veremos más adelante, pues serán visibles a simple vista. ¿Cuál es otro de los problemas que tenemos con el ECMO? Ya bien, el organismo puede demandar más oxígeno del que puede este suministrar, pero es que el ECMO también tiene un problema para poder suministrar oxígeno. El ECMO tiene esta máquina rotatoria, que es la que está extrayendo sangre y enviándola a través de su membrana oxigenadora. Y teóricamente, si nos ponemos en perspectiva, la sangre venosa está entrando con una oxigenación entre 65 y 70. Y tendría que salir de una membrana óptima a saturando 100%. Es lo que debería regresar al cuerpo del paciente, una sangre 100% saturada, ¿vale? Pero, ¿cuál es uno de los problemas? Que tú puedes aumentar el flujo, tú puedes hacer que esta máquina vaya lo más rápido, lo más potente que puedas querer, pero no importa hasta qué punto llegues, porque la combinación membrana-flujo, la capacidad que tiene para poder generar una saturación en esta sangre, se va limitando a medida que llega a su límite de capacidad, se ha copado esta membrana. Así que tampoco puedo subir más de la capacidad de saturación por más que yo esté aumentando las revoluciones, tratando de hacer mayor número de maniobras, ¿vale? Entonces, en resumen, pues yo tengo una sangre venosa que estoy extrayendo del cuerpo y estoy metiendo dentro de una membrana oxigenadora y regresará a la sangre. Por otro lado, tengo sangre que sigue circulando por el paciente, una sangre venosa desaturada. Se van a mezclar a nivel del corazón derecho y hay que tener muchísima consideración nuestro cardiac output, nuestro consumo cardíaco, porque si nosotros aumentamos las necesidades de oxígeno, esto será catastrófico, es decir, un corazón, por ejemplo, a nivel de shock, si está exigiendo mucho de esto, está recirculando muchísimo hacia la máquina en primer lugar, o exige más necesidad de oxígeno en sí, este efecto puede ser tan deleterio que a un paciente que está en shock séptico tengas que beta bloquearlo para que deje de generar esta interferencia enorme con la capacidad de flujo del ECMO, esta capacidad de secuestro que tiene a nivel mixto. Para poder nosotros saber qué está pasando en nuestra membrana de ECMO, en nuestro sistema de ECMO, tenemos que tener una monitorización. La cánula de drenaje tiene varios accesos por los que podemos tomar muestras y varios sensores de presión y también de sensores de burbujas. Sensores del flujo para la bomba y tendremos que tener sensores de presión antes de entrar a la membrana
para después de la membrana para saber con qué presiones está viajando esta sangre. ¿Por qué? Porque si bien esta bomba genera un flujo negativo para poder extraer la sangre, tiene que generar uno positivo para poder vencer la membrana. Si la membrana se va dañando, la membrana oxigenadora se va dañando con el tiempo, pues le costará más pasar. Esta presión irá aumentando y dependiendo de cómo esté el paciente, cómo estará de volemia, pues esto, por ejemplo, tienes que ejercer más presión y tienes que retornar hacia un paciente. Entonces puedes generar mucha lucha. Puede ser que este paciente esté tosiendo, entonces esta bomba tiene que ejercer más presión. Un problema similar es que encontramos cuando realizamos una terapia de reemplazo renal continua. Es por eso que tenemos que tener tantas monitorizaciones. Nos hemos habituado mucho a llamarles presiones, bueno, no presiones, sino en sí, como de dónde obtienes los datos, como P1, P2 y P3, ¿vale? Lo iremos viendo a medida que vayamos viendo siguiendo en la charla. Luego, ¿qué diámetro de cánulas necesito? ¿Qué tamaño requiero de estas cánulas que estoy poniendo dentro del paciente? Pues una diferente para drenaje y una para retorno. ¿Cómo calculo eso? Pues con un eco, mido el diámetro en milímetros del vaso y lo multiplico por 3. Y eso sería lo más fidedigno para poder decidir estas cánulas de drenaje y estas cánulas de retorno. Y claro, a medida que mayor cánula tengas, mayor flujo puedes ejercer, ¿vale? ¿Y cuál es uno de los inconvenientes? Voy a exhibir al paciente, a la sangre del paciente, apenas ponga en funcionamiento la máquina, voy a exponerla a sangre a una membrana artificial a que circule fuera del cuerpo y voy a meter 2 pedazos de plástico médico validado y todo, pero que generan activación de la cascada de coagulación, activación plaquetaria, pues tenemos que mantener a este paciente tanto dándole un bolo de heparina sódica para poder proceder a esta canulación y activación del circuito, como durante la gran mayor parte del proceso, lo cual implica tener un paciente permanentemente anticoagulado, lo que se traslada en los inconvenientes habituales de un paciente anticoagulado, el sangrado, las hemorragias intracraneales. Vamos a hacer un recorrido rápido. Como ven, sale la cánula de la femoral derecha del paciente y va a ingresar a la máquina. Tenemos en nuestra cánula de drenaje un sensor para las burbujas que puedan salir por la cánula. Y luego tenemos un sensor que va a ayudarnos a ver la saturación venosa que estamos obteniendo. También a lo largo de estas tubuladuras se puede extraer muestras de sangre para poder hacerles análisis. Pasamos a la bomba. Tenemos la bomba que en sí tendrá medidores de presiones que luego trasladaremos aquí a la pantalla. El sensor de presión venosa, es decir, cuál es la presión que está teniendo que ejercer negativa para extraer sangre del cuerpo del paciente. Y luego el de la presión interna, es decir, cuál es la presión que está teniendo que ejercer esta bomba para atravesar la membrana, ¿vale? Es decir, yo tengo que hacer una fuerza determinada para vencer la resistencia de la membrana del ECMO. Una vez que la sangre ha salido a través de la membrana, tengo el medidor de la presión arterial. Y luego tengo otro detector de burbujas y el detector del flujo, ¿vale? Es decir, tengo que ver a qué presión sale y tiene la máquina que decirme cuántas revoluciones por minuto para generar esas presiones está teniendo. Y eso cuánto gasto está generando en el paciente, cuánto gasto de ECMO, igual que un gasto cardíaco. Y pues aquí tenemos la cánula de retorno. Vamos a centrarnos en los datos que nos entrega la máquina. Podemos ver que nos dice a qué revoluciones por minuto está girando la bomba para generar un determinado gasto cardíaco en litros por minuto, un gasto de bomba, la presión venosa que tiene que ejercer y la presión arterial que tiene que ejercer, y la presión interna que tiene que vencer transmembrana, lo cual es importante
para saber cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque a medida que voy aumentando mi delta de presión, mi diferencia de estas presiones, me está diciendo que lo que puedo estar teniendo es una membrana cada vez más deteriorada. Me dice la temperatura y me dice la saturación. La temperatura para que no entre aire, sangre fría al paciente. Aquí tenemos el mezclador de gases, que es el que le va a entregar aire, el gas a la membrana en sí. Tenemos en el blender nuestro medidor de oxígeno, es decir, que podemos administrar al paciente un gas que sea 100% oxígeno, o podemos hacer un mix de gas medicinal, como cualquier sistema de blender y de flujo hospitalario. Esto pasa al caudalímetro, al flujómetro, que nos va a indicar a qué flujo va a entrar dentro de la membrana. Podemos aumentar, disminuirlo. Y esto nos va a permitir que a mayor flujo, debido a que el CO2 requiere flujo para poder ser extraído, pues mientras más flujo tenga, más simple me resulta eliminar CO2. Entonces, oxígeno a través del porcentaje de oxígeno que estoy administrando y lavo CO2 a través del flujo que se le va a administrar a través del caudalímetro. El oxígeno en sí está administrado, es decir, cuánto oxígeno va a ser resultante, pues, como hemos visto antes, por cómo estoy haciendo la mezcla de gases y también por la velocidad que se está suministrando, las revoluciones por minuto, el gasto cardíaco. Aquí podemos ver la conformación tradicional del ECMO, que era la que les había mostrado previamente, y lo que le vieron en otros pacientes que estaban ambulatorios es uno de una sola cánula que tiene las dos luces a la vez, tanto de extracción que llega hasta la cava inferior y tiene un agujero aquí que va hacia la aurícula derecha. La idea es que al tener solo esta molestia, el paciente aquí pues pueda estar ambulatorio. Y aquí podemos ver otro tipo de conformación, ¿vale? En pacientes que solo requieren un extractor de oxígeno. Eso es algo en lo que no entraremos hoy. Pero el objetivo es pasar de esto, de esta situación de relajado miopático completamente dependiente, a poder llegar a una situación en la que puedas hacer terapia física. Estar alerta, estar consciente, participar de tus decisiones, pero tienes muchísimos inconvenientes para ello. Puede haber burbujas de aire que se metan dentro del sistema si ejerces mucha presión negativa, si hay un error en la canulación, se puede romper el circuito, puede fallar la bomba, puede decanularse, por el paciente salirse la cánula, puede haber un coágulo catastrófico, es decir, muchísimos inconvenientes que pueden generar. Como les mencionaba, se pueden ver coágulos formándose a medida que pasa el tiempo y miren cómo va aumentando las diferencias de presiones, ¿vale? Esta ya no es una presión saludable, no es lo esperable, menos de 50 es lo que tú quisieras tener en tu membrana. También menos de 100 y máximo 150 para devolver, ¿vale? Es decir, menos de 100 para extraer sería muchísimo, menos de 100 es el tope, y aquí más de 150 tampoco. Pero esto va a estar determinado pues por el flujo que estoy teniendo y la diferencia de presión, es decir, la resistencia que estoy generando dentro de la membrana. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues si cae la presión, puedo estar teniendo problemas en las cánulas o si tengo un coágulo, pues lo que va a pasar es un aumento de la presión, pues son problemas a tener en cuenta siempre y que se pueden manifestar, miren, como movimientos de la cánula. Si de repente el paciente está relajado, está completamente inmóvil y la cánula empieza a moverse porque se ha encontrado con alguna dificultad para extraer sangre del paciente. Puede ser un coágulo, puede ser hipovolemia severa del paciente. Es por eso que los objetivos de hemoglobina en estos pacientes tienden a ser más elevados. Y miren cómo tenemos las revoluciones bien y miren este delta de presión, ¿vale? Algo va a pasar que de repente extraigo mucho, cae la presión, miren cómo deja de tener revoluciones, baja muchísimo el gasto cardíaco, el gasto de la bomba y luego regresa a la normalidad. ¿Qué puede haber pasado? Se dobló la cánula, hubo un coágulo que logró liberarse, el paciente pues puede haber tenido cualquier taponamiento transitorio, ¿vale? Y vale, pues tenemos todos estos problemas. ¿Para qué? ¿Para qué estamos metiéndonos en todo este lío? Pues nuevamente, para poder mantener a nuestro paciente en condiciones ideales
de ventilación mecánica o incluso aún más que ideales. No solo ventilación protectora para el síndrome de distrés respiratorio, sino ultraprotectora, para que ese pulmón, cuando se recupere, no sea un pulmón fibrótico dañado que lo condene a vivir con una máquina de oxígeno domiciliaria. Y hemos añadido al paso del tiempo una driving pressure, es decir, que durante el paciente que está en ECMO también tener unas driving pressure normales. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. ¿A quién le voy a poner ECMO y a quién no? Luego hablaremos del estudio EOLIA, pero esto me puede resumir rápidamente qué es, a quiénes son subsidiarios de un ECMO. Tengo un paciente que está en ventilación mecánica, en síndrome de distrés respiratorio, y tiene una PAFI menos de 50 por más de 3 horas. Pero a este paciente ya lo he pronado, ya lo he relajado, he optimizado la ventilación mecánica según los parámetros de la RDS-NET y aún así no estoy logrando mantener una PAFI superior a 50 por más de 3 horas. Pues lo canulo. Tengo un paciente que no mantiene una PAFI más de 80 por más de 6 horas, lo canulo. O debido a toda mi ventilación protectora o como se encuentra el paciente, no puedo mantener unas PCO2 decentes con un pH estabilizado por más de 6 horas, tengo que canularlo. ¿A quién no lo voy a canular? Pues al paciente moribundo, al que haya entrado en una acidosis láctica incorregible, que tiene una deuda de oxígeno impagable, pacientes que tienen una parada cardíaca prolongada, pacientes que tienen un fracaso neurológico central severo, es decir, el hipóxico severo y el que tiene un sangrado masivo intracraneal. Y todos los pacientes que tienen pocas expectativas de sobrevivir a largo plazo, es decir, enfermedades crónicas o terminales. Las contraindicaciones relativas no las lean, no las vean, no nos metemos en ello. De hecho, vamos a hacer directamente rayarlas. ¿Por qué? Porque el ECMO ha cambiado todo eso. Nos ha trastornado la vida completamente en quién y a quién vamos a poner, en quién no y en quién sí. La ventilación ultraprotectora. Si podremos, en nuestro mundo ideal, ponerle a nuestro paciente en ECMO, pues una FIO2 de 0,305, una PIP que vaya de 10 a 14, que tenga un volumen tidal lo suficientemente bajo para tener unas platós menores de 24, un delta de presión, una driving pressure de menor de 15 y una frecuencia respiratoria de 10 a 20. Esto ha cambiado ahora en el ECMO. La ultraprotección es aún más ultraprotección, pero una cosa es lo que se quiere, otra es la que se puede, porque el problema del ECMO lo vamos a ver más adelante, el ECMO en el COVID, que está siendo un gran inconveniente. Este paciente tiene que estar anticoagulado. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que con heparina, heparina sódica podamos mantenerlo con un TTPA de 40 a 55 segundos. Tener en cuenta que la membrana funciona como cualquier membrana que vamos a poner, es decir, recuerden más o menos la idea cuando tenemos a alguien hemofiltrándose, aunque no funcionen igual, pero va a secuestrar medicamentos, va a haber mayor volumen de distribución y el aclaramiento de los medicamentos se va a alterar. Por ejemplo, el fentanilo es uno de los medicamentos que más se atrapa, el propofol se atrapa un montón, midazolam se atrapa muchísimo, pues nos hemos quedado sin los medicamentos que nos ayudan en la pseudoanalgesia, pues tendremos que dar muchas más dosis y tener muy controlada la sedación durante el momento en el que el paciente está relajado. Tengo que controlar que no haya movimientos de CO2 muy rápidos, tengo que evitar que el paciente tenga un drive respiratorio que lo lesione, como todos hemos visto pacientes COVID que tienen ese drive respiratorio que genera ese trauma pulmonar tan serio, pues si le estoy poniendo una máquina que lo que quiero es evitar el daño pulmonar, no puedo dejar que el paciente tenga un drive respiratorio que lo esté lastimando. Tengo que controlar el fibrinógeno, las plaquetas, las anticoagulaciones, las deltas de presiones todos los días para evitar la coagulopatía, la plaquetopenia, el deterioro de la membrana, para ver si tengo que hacer un cambio de ECMO o no, que no haga hemólisis del paciente, que las líneas del ECMO no se muevan y que no se infecten. Si logro hacer que este paciente se rehabilite, mucho mejor, pero requiere mucha gente para poder hacer eso. ¿Cómo voy a monitorizar mi membrana? Pues con las presiones, con el dímero D, con el INR, pues cosas del día a día del intensivismo. No hay más misterio. El problema es que requieres pues un intensivista a pie de cama que esté haciendo esto, no todo el tiempo, pero vamos, es algo que tienes que estar vigilando constantemente. De hecho, en el momento de mayor catástrofe de la pandemia, cuando no había cirugías en lo absoluto, aquí lo que se hizo es sacar a los enfermeros perfusionistas
a que estén controlando los parámetros de ECMO en las UCIs, porque pues, requiere ese nivel de atención. Un pequeño repaso por los protocolos del manejo, como les había dicho, ultraprotectora, ¿vale? Si logro mantener una FIO2 y luego voy viendo, ¿no? Voy viendo que el paciente pueda ser manejado bien a nivel de ventilación mecánica. No estoy hablando de presión, de ventilación por presión porque casi no se hace y generalmente tratas de obtener los mismos resultados que en ventilación por volumen. Entonces, si logras mantener una ventilación mecánica tolerable que no genera muchas presiones, pues vas a pasar a tratar de apagar el gas, es decir, apagas el caudalímetro que tiene el blender y mantienes el flujo rápido para que no coagule. Si el paciente se mantiene con unas buenas saturaciones y con una FIO2 abajo de 60 y tiene unos buenos gases arteriales, puedes considerar retirar el ECMO. Esto es una situación que los que estamos viviendo en unidades de cuidados intensivos, cuando vemos esto, un paciente COVID crítico, saturando 90% con una FIO2 de 60%, solo vemos cuando lo vamos a dar al alta, vamos. Entonces la duda del mundo era, ¿funciona o no funciona el ECMO? Aquí había muchos estudios que se fueron haciendo para ver si funcionaba. A partir de la gripe del año 2009, de la gripe porcina, en Australia, en Europa, en Sudamérica, en Canadá y en Hong Kong se hicieron estudios varios que mostraban que, pues sí, que el ECMO hacía sobrevivir a la gente que entraba en distrés por este virus. El más importante fue el estudio César. ¿Cuál era el problema del estudio César? Pues que no aplicaba rigurosidad a nivel de ventilación, a nivel de reclutamiento, pero mostró una diferencia entre la mortalidad notable. Y a partir de ese entonces, muchísimos centros, sobre todo, por ejemplo, los centros donde yo me he entrenado para trabajar en ECMO, en los que trabajo, fue standard of care que ya no lo dudas, ya no dices lo uso o no lo uso, ¿vale? Y ese es el problema que sucedió en 2018. En 2018 sale el estudio Eolia que pone de manifiesto que quizás no hay diferencia, que tanto los pacientes que no se les puso ECMO como los que se les puso ECMO se morían igual del distrés. Esto nos dejó un poco como, entonces estamos haciendo algo que no sirve para nada. Ojo, pues no, lo que se vio era que, claro, como entraron muchos, ustedes ven que es Combes el que hace el estudio, que es el mayor en Francia, vamos, el que más maneja de los franceses, que ponen extrahospitalarios en la ambulancia en unas paradas cardíacas, es decir, un nivel tremendo. Pero tuvimos un problema, que detuvieron por futilidad el estudio a la mitad, bueno, no a la mitad, pero lo detuvieron, y que participaban tanto centros enormes como centros pequeños, porque muchos centros grandes no quisieron participar porque, pues, como lo ponían siempre como standard of care, ya por comité de ética no podías entrar. Entonces, ¿funcionaba el ECMO? Pues hicieron los del JAMA, incluido el mismo Combes, el COMB, hicieron un análisis bayesiano con los ordenadores megapotentes de si sirve o no sirve el ECMO, pues incluso cuando decías que no iba a servir, cuando eras muy escéptico, incluso en esos casos, el ECMO funcionaba. Entonces, llegamos a la conclusión en 2019 de ¿funciona el ECMO? Sí, funciona, lo sabemos, salva vidas de los pacientes en síndrome de estrés respiratorio que no responden a las otras medidas. Pero el problema es que no sabíamos cuánto funciona, en quién y cuál es el costo. Y cuando estábamos queriendo resolver estas preguntas, ocurrió la pandemia. Esta catástrofe mundial nos ha caído encima y nos ha destrozado. Nos ha destrozado por completo. Habíamos llegado a expandirnos lo suficiente y, como ustedes pueden ver, miren, para el año 2019 había centros, 430 centros, ¿vale? Que estaban poniendo esto. Miren cómo se multiplican, no los centros, sino ya la posición de números de ECMO en Europa cuando explota la pandemia. Esto es para 29 de marzo de este año. En España hemos puesto 440. Es decir, es tremenda la cantidad de ECMOs que tenemos que utilizar. Y no hemos utilizado más porque ya no hay. ¿Por qué? Porque ya no hay más máquinas, habría que construirlas. ¿Cuál es el problema? Que en agosto del 2020 sale el primer resultado previo, por decirlo así, y nos muestra que hay un poor survival cuando se pone el ECMO. Todos nos echamos la mano a la cabeza, pero vinieron los de Lancet Respiratory en noviembre de ese año a decir, ojo, no, que sí funciona, que sí funciona. Una cohorte mucho más grande funciona. Nos mostró que la mortalidad era similar a la del estudio Eolia.
Muy bien, respiramos aliviados y luego vino Bárbaro que nos mostró con con el ELSO, el registro internacional de todos los ECMOs que se habían puesto, nos mostró exactamente lo mismo, que sobrevivían igual que en el Eolia, es decir, funcionaba el ECMO en el COVID con los datos que estaban recibiendo. ¿Y en quiénes no funcionaba? Pues en los mismos que no sobreviven al COVID. La misma gente que no sobrevive al COVID habitualmente sin ECMO. Pues gente añosa, mayores de 70 años que están en situación catastrófica, pacientes inmunocomprometidos severos que se infectan muchísimo, los pacientes que han estado en una parada. Pues los pacientes que también les va mal en el COVID. Pues el punto es que cómo voy a seleccionar los pacientes. Es decir, ahora lo que tengo es, yo sé que me sirve el ECMO, muy bien. Sé que probablemente también me sirva el ECMO en COVID, muy bien. ¿Cuál es el problema? Que tengo mi hospital saturado. No tengo una sola cama más de UCI. La urgencia no da abasto y tengo gente de 40 años que necesita un tubo. Pues, ¿qué hago? Entonces, ¿por qué les dije que las contraindicaciones son relativas? Pues porque ahora ha cambiado. Ya no puedo poner contraindicaciones estrictas. ¿Por qué? Porque puede que una semana tenga 10 camas libres de UCI, pero a la siguiente me haga falta abrir 7 quirófanos para poder tener camas de UCI. Entonces, las contraindicaciones para el uso del ECMO tendrán que ser más estrictas a medida que disminuye la capacidad. ¿Cómo voy a seleccionar los pacientes? Pues teniendo en cuenta que el ECMO es un recurso finito que requiere recursos finitos, sobre todo gente. Requiere enfermera, auxiliar, un médico, pues los que vayan a canularlos, una cantidad de laboratorio. Por lo tanto, tengo que juzgar paciente por paciente y ser equitativo, porque si estoy dándole una enfermera a un ECMO, pues estoy quizás quitándole una enfermera a 3 camas de UCI. Quizás tengo que consensuarlo. Tiene que mi hospital estar muy claro sobre a quién se lo va a poner, en quién va a gastar ese recurso. Sugerencias, sobre todo si voy a considerar poner un ECMO. Si voy a empezar a utilizar el ECMO en Ecuador. Sugerencia inicial, si estoy utilizándolo en el contexto del COVID. La mortalidad aumenta cuando estoy con ventilación mecánica prolongada mucho tiempo. Es decir, espero un día, espero dos, digo, bueno, no pasa nada. Tiene una PAFI de 84 aguanta. Tiene una PAFI de 130, Leprono tiene 132, tal. Es decir, pacientes que no están yendo bien, pacientes que tú, claro, puedes alargar un poco los números, tratar de disimular, pero que sabes que no están yendo bien y que después de que entran catastróficamente, cuando se infectan por una Klebsiella multiresistente, cuando viene la tormenta de citoquinas, se quedan con PAFIs de 60 y tienes una persona de 40 años que pronas, que relajas, que haces todo y no logras remontarla, pues te ves que vas 7 días tarde, vas 7 días de ventilación mecánica. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? No es que digas a la gente no, es que como ya va 10 días de ventilación mecánica, el ECMO no le sirve. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que ingresa en la UCI, se intuba y está súper bien, y al 7º día se pone muy mal en uno de los brotes de citoquinas, en una de las infecciones, se pone muy mal. Entonces, a este le voy a negar el ECMO porque estuvo bien hace un tiempo, se ha puesto malo ahora. Entonces, mi tiempo al inicio de la pandemia pusieron eso como una limitante. 7 días ya no ECMO. Y hemos tenido que desandar los pasos, es decir, ojo, miren, la mortalidad aumenta cuanto más tiempo tardo en ponerlo. Así que si me lo voy a plantear en ponerlo, lo pongo. E igual que pasa con la ventilación mecánica. He tenido este paciente con gafas nasales de alto flujo o con una BiPAP durante 10 días y ahora me toca intubarlo. Es que esos van peor, es que van peor. Y lo único que puedes pensar es por qué no lo intubé el día que pude. Si tenía camas, claro. Si tenía camas, pues claro, ¿por qué no lo intubé? Si no tenía camas, es que, bueno, tiene que estar ahí. Pues sugerencias en el ECMO COVID. Tengo un paciente que tiene una PAFI menos de 150, pues hago lo que es un standard of care. No nos vamos a hablar de la relajación y el estudio del New England que mostró que la relajación versus la sedación profunda. Eso no nos vamos a meter. Vamos a asumir que la relajación sí o sí es gold standard, ¿vale? Pero lo que sí es un gold standard y que no podemos rechazar es la pronación.
Crono este paciente. Utilizo inhaladores, utilizo maniobras de reclutamiento. Bueno, también poquito porque ya sabemos cómo se comportan estos pulmones que explotan a la mínima. Le bloqueo al paciente, trato de titular la PIP con lo que tenga. Tengo, pues no sé, hago las maniobras típicas de reclutamiento, titulo la PIP con curva, transesofágica, con lo que tenga a mano. Y si después de hacer esto, estoy cumpliendo estos criterios que ya habíamos mencionado antes, es decir, menos de 60 de PAFI, más de 6 horas, menos de 50 de PAFI, más de 3 horas. Es decir, si ven cómo nos hemos modificado, hemos acortado el tiempo, lo que estamos diciendo es apresúrate, apresúrate, no te tomes tanto tiempo para pensarlo, ¿vale? Y un pH menos de 720, un poquito más laxos, y una PCO2 de 80. ¿Por qué más laxos en estos aspectos, de estos números tan un poquito peores respecto a lo anterior? Pues porque los pacientes COVID están mucho más malos que los distreses habituales. No nos meteremos en la discusión de si un COVID es un distrés puro o no es un distrés al uso de lo que habíamos hablado, como la definición de Berlín, pero ese es el punto. Están tan malos que nos limitamos un poquillo, los números tienen que ser más malos, pero nos damos tiempo muy corto para estarlo considerando. Y si este paciente cumple estos criterios, está contraindicado. Ya filosofaremos sobre las contraindicaciones. Y si no está recomendado, ponle el ECMO. No estés luchando, ponle el ECMO, ¿vale? Luego, si llego a tener una PAFI más de 150, ya he hecho todo esto, ¿eh? Pero tengo una PAFI más de 150, pero ojo, que para llegar a esto he tenido que hipoventilar demasiado. O bueno, ni queriendo, si queriendo. Si también estoy en esta situación, valoro un ECMO, porque estos niveles de CO2 es que al cerebro le va a generar problemas y te me puede meter en una acidosis muy seria que comprometa al paciente a cortísimo plazo. Pues indicaciones. ¿Cuáles son los pacientes de mayor prioridad? Y aquí me voy a mojar. ¿Cuáles son los pacientes de mayor prioridad? Los jóvenes. Los jóvenes. Tienes menos de 50 años. Ojo, joven. Menos de 40, ni lo dudes. Vamos, no lo pienses. Es un joven que no tiene comorbilidades, no tiene nulas, no lo pienses. ¿Y es sanitario? Sí. ¿Por qué? Se lo pongo apenas estoy medio dudando. ¿Por qué? Porque necesito que este hombre, en un mes, como ya sé que si lo pongo antes, quizás vaya mejor, este hombre, pues como nos queda todavía tiempo de pandemia, porque si recuerdan, en abril del año pasado decíamos, si quedan 2, 3 meses, vamos, aquí nos vinimos en el verano en Europa, dijimos, ya acabó la pandemia. Mentira, miren cómo estamos. Así que a ese sanitario joven lo necesito trabajando de vuelta de aquí en 3 meses, así que es que lo tengo que sanar, lo tengo que curar porque es un recurso ultra valioso. Y ojo, es una priorización dinámica. Es decir, depende de cómo está mi hospital. Si mi hospital está catastrófico, priorizaré darle oxígeno a los pacientes habituales, ¿no? Es decir, si es un paciente, requiere muchos recursos, oxígeno para iniciar, ¿no? Es decir, gafas nasales, una intubación normal. Por lo tanto, las indicaciones tradicionales, como que se modifica un pelín a lo que les había mencionado, pero esto es importantísimo. Puede ser que yo me vea muy tentado a seguir ventilando al paciente, ¿no? Voy a ponerle, un segundo, por favor. Voy a tener a mi paciente en esta situación un poco más, aguanto un poquito. Y claro, porque estoy tratando de ahorrarle recursos al hospital, al país. Pero no, la verdad, si luego decido ponerlo, es que voy a tener un ECMO que en teoría hubiera durado un mes, ahora va a durar 3 meses y el paciente se va a morir porque van peor. Contraindicaciones. Aquí a filosofar. Esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque contraindicaciones relativas, más de 65 años. ¿Por qué? No por el ECMO en sí, sino por cómo estamos viendo que se mueren en los pacientes intubados mayores de 65 años. Entonces, hay que considerarlo muchísimo. No voy a dar mi opinión, solo lo estoy dejando así. Pero la edad podría ser una contraindicación relativa. La obesidad, la pongo también como contraindicación relativa, pues sí, es dificilísimo manejar a una persona con un índice de masa corporal de 40, pero es que la mitad de los pacientes COVID que están intubados es que tienen ese índice de masa corporal. Dios santo, los obesos son los que más sufren con esto. El paciente inmunodeprimido, ojo, ¿qué inmunodeprimido y por qué?
porque inmunodeprimido está el que le he puesto dexametasona o metilprednisolona, porque estoy manejando un protocolo de tratamiento de COVID y muchos hospitales están utilizando dosis de estudio, es decir, no lo que sugiere el survival, sino dosis mayores. Que tenga una insuficiencia cardíaca sistólica, esto no nos vamos a meter, pero claro, porque necesito un ECMO cardíaco, un trasplante cardíaco, pues bueno, eso. Que requiera mucha noradrenalina y no le voy a poner un ECMO venoarterial, pues bueno, otra cosa, ¿sabes? Esto es una contraindicación relativa porque hay que pensárselo, estudiarlo y un montón. Absolutas, todo esto. Claro, todo esto me lo voy a pensar. Pues claro, es lo más normal. Tengo un paciente con cáncer, un paciente que tiene enfermedades terminales, sí, pero al inicio de la pandemia, cuando estábamos lo más cortos posibles, es que incluimos la cirrosis, ¿vale? Incluimos la ventilación mecánica, ¿vale? Edad avanzada, pues pónganle edad. Malnutrición. Joder, después de 10 días de estar en el hospital ya te empiezas a estar malnutrido si te hago una analítica habitual, los exámenes de sangre. Ven que nos pasamos un poco al principio. Por lo tanto, voy a hacer lo que hice anteriormente. Sacamos estas contraindicaciones que se sacaron al inicio de la pandemia. Esto no es lo que tiene que estar en nuestra mente. Lo que tiene que hacer es que cada centro que va a poner un ECMO establezca caso por caso las contraindicaciones. Se tienen que sentar los intensivistas, los neumólogos, los anestesistas, los cardiólogos, todos los que vamos a participar del manejo del ECMO, en decidir cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas en nuestro hospital. Y cuando venga un paciente, se sienta a través de un equipo y lo discute. Los intensivistas en la sesión tenemos que sentarnos y decir, ¿se pone o no se pone? ¿Qué pacientes deben ser excluidos? Pues esto sí, enfermedad terminal, daño severo del sistema nervioso central y una parada cardíaca prolongada. ¿Cómo vamos a manejar el ECMO durante el COVID? Que no hay datos que sugieran que tengamos que hacer más área de lo que ya describí anteriormente. A nivel respiratorio, recuerdan que les mencioné que íbamos a ser un poquito más ultraprotectores, pues vamos a tener una frecuencia respiratoria que quisiéramos llegar a menos de 10, ¿vale? PIP entre 10 y 15, la diving pressure menos de 15. Y miren esto, es que todavía me da mucha tristeza ver esto, ¿eh? Que nuestro objetivo de saturación en un ECMO, ya no en un paciente ventilado, sino en un paciente con ECMO, el paciente esté saturando 80 y que con eso te vayas tranquilo a tu casa. Y tener que hacer eso, a mí me parte el corazón. Yo veo eso, pero es que es así. El paciente COVID está tan malo, el ECMO funciona. Lo que antes nos funcionaba y dejaba a la gente saturando 90, apenas el paciente tiene un poco más de consumo de oxígeno, por cualquiera de los datos de la fórmula del consumo de oxígeno, y tenemos este panorama. Y no es inhabitual. Y no es inhabitual. Es algo que todos los intensivistas, todos los médicos de urgencias, los médicos internistas de planta, todos estamos enfrentados. Ver un paciente saturando 80, al que no le puedo despertar casi nunca porque la manera en la que despiertan los COVID es inmanejable. Es terrible ver a un paciente COVID en su winning. Es dificilísimo hacer un winning de un paciente. ¿Qué procedimientos voy a hacer con estos pacientes? Pues tratar de que todo esté protegido para hacerlo y tal. Miren, al principio decíamos que si consideraban que hacer las traqueostomías en apnea, las broncoscopías un poco en apnea para no areolizar, como si un paciente COVID crítico va a sobrevivir periodos prolongados de apnea. Las traqueostomías percutáneas sería mejor que las traqueotomías abiertas porque generan menos aerosoles y eso. Y también se pueden hacer a pie de cama. Que sepan que esta estrategia de ventilación no ha demostrado nada, es lo que pues, se reúnen los expertos y lo que sugieren por estudios pequeños y todo lo que podemos deducir de lo que estamos viendo. Y si logramos tenerlo despierto, fenomenal, es muy difícil. Y si hay que pronar con ECMO, se prona. Es el problema, que parece que disminuye la mortalidad, pero ya se como vieron la primera foto del paciente pronado en ECMO.
Aquí tengo uno que está pronado, ¿vale? Pero es que estaba hipotérmico, por eso está puesto esta manta. Eh, el paciente también pusimos el tiempo, ay, Dios mío, se me va el nombre de la máquina, la tomografía de pulmón para ver las áreas ventiladas, no ventiladas, del ECMO, y está pronado. Porque estos dos estudios pues han sugerido que sí, que aumentan la sobrevivencia. Entonces, aquí tenemos pues un paciente en prono, miren que sangra un poquillo, tal, es complicado, requieres un equipo de mucha gente, es mucha vigilancia todo el tiempo. Y lo tenemos aquí. Pero esa complicación es la que tenemos que tener. Mucho ojo a lo hematológico, ¿vale? No bajar de flujos de 2 litros del ECMO, porque como sabemos el COVID trombosa mucho en sí solo. ¿Cuánto de hemoglobina queremos tener? Pues es que queremos un poco más de 8. No hay que dejar que los pacientes con ECMO estén abajo de 8 por el consumo y por la volemia. Un contagio plaquetario mayor de 50, un fibrinógeno tolerable, ¿vale? Si podemos hacer ecos y ver que no está desarrollando trombos, sí, pero como tenemos que acercarnos al paciente, ponernos el equipo protector y puede ser algo que no esté muy disponible, pues tampoco está en las guías como recomendado 100%, ¿vale? Estar atentos a la coagulopatía, que las máquinas que remueven citoquinas, estos filtros que remueven citoquinas, no parece que ayudan, pero hay lugares donde se está haciendo en un contexto de clinical trial. Y vamos, monitorizar, si se puede, hay gente que monitoriza directamente con Swan-Ganz, incluso con termodilución, pero lo más simple es hacer ecocardios al paciente. Y respecto al otro, pues utilizar siempre con cautela todo por la farmacocinética y farmacodinámica, darle de comer al paciente, que no se ponga desnutrido, las cosas, como están relajados y están tumbados boca abajo y están con estas cánulas, que por favor que tengan movimientos intestinales. Monitorizar el ECMO, que es lo que ya habíamos hablado, ¿vale? Uno de los problemas es que como suelen estar hipercoagulables los pacientes COVID, solemos necesitar un cambio de circuito de membrana. Entonces, siempre tiene que estar en la unidad funcionando otro ECMO que pueda ser cambiado. Es decir, tiene que estar listo otro ECMO que ya esté con líquido recirculante para poder ser colocado inmediatamente. Entonces, ya no solo tienes que tener el ECMO del paciente, sino otro de rescate, porque vas a tener que ayudarle. Movilizar si se puede, proteger y vigilar las coinfecciones que ya han visto, pues, todos estamos teniendo estas experiencias malas. Una cosa sobre la anticoagulación. Todos hemos tendido a aumentar la anticoagulación de nuestros pacientes, como hemos visto, los dímeros D muy elevados y tal, pero no ha demostrado que esté ayudando realmente, sobre todo en el ECMO, y el ECMO pues, genera muchos problemas de coagulación y mucha gente, sobre todo al inicio del uso del ECMO, se moría de desangrada. Entonces es algo que hay que pensárselo mucho, salirse de la guía habitual del TTPA que les había mencionado previamente. Se ha descuadrado esto, no, lo vamos a pasar ya que se me ha descuadrado la tabla. Miren los equipos de protección, ¿vale? Cuando estás con menos equipos de protección, pues mientras menos gente se exponga y tratas de minimizar las actividades. ¿Cuándo le voy a quitar el ECMO? Tienen que ver si se puede plantear un trasplante de pulmón. Ese es el punto, porque hay gente que nunca se puede decanular. Así que si no se tiene, es que es algo que tienes que tener en cuenta, que puede que ese paciente después haya expuesto ECMO e igual se va a morir. Pero otra cosa a tener en cuenta, que cuánto me dura el ECMO. El ECMO habitualmente en los pacientes no COVID no duraba tanto, pero es que los reportes son que dura media, no lo máximo, sino la media, 20 días, 18 días. Eso quiere decir que duplicamos al menos. Y que hay que tener en cuenta que tú puedes decir, este paciente va 30 días en ECMO, pues es que cada vez hay más reportes de gente que ha recuperado función pulmonar después de todos esos días. ¿Y cuándo voy a decir que ya no me sirve el ECMO? Pues no he tenido ninguna recuperación pulmonar después de 21 días, ¿vale?
y que quizás mientras haya superado los 90 días de ingreso hospitalario, ya en el registro del el Extracorporeal Life Support, muestran que pues muchos fallecen, hay muy pobre sobrevivencia, y entender que el hecho de que yo quite un ECMO no quiere decir que estoy llevando al paciente a la muerte, simplemente estoy retirando una terapia como podría estar retirando una diálisis, ¿vale? Pero no estoy por ello limitando a mi paciente. Tener en cuenta antes de iniciar los programas de ECMO lo que consiste un transporte de ECMO, este es como los trasladamos y miren todo el lío que es, vamos a hacer un escáner, es una aventura. Y peor cuando tenemos que canular en otro hospital. Esta es la ambulancia móvil para del ECMO. Y con el PPE trasladarlo a otro hospital. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que descubrir en el ECMO ahora con el COVID? ¿Cuánta duración le vamos a dar? ¿Cuál es la duración recomendada? Es lo que tenemos que estudiar. Parece que la mortalidad al momento es similar a los estudios previos, pero el problema es que a medida que vamos recopilando más datos, se mueren más. Es decir, que puede que el ECMO tenga que ser mucho más selectivo en edad, por ejemplo, para realmente ser útil, ¿vale? Entonces, hay que aportar los datos, ¿vale? Hay que ver cómo vamos a manejar la ventilación mecánica en estos pacientes. Requeremos estudios para saber si no sabemos bien cómo manejarla sin ECMO, pero con ECMO. Y ver si podemos incorporar de manera más estándar los extractores de CO2 que requieren cánulas más pequeñas y son menos difíciles de llevar. De alguna manera corregir y ayudar la coagulopatía del ECMO. Sé que estoy ya sobre la hora, disculpadme. Cuando tengan dudas, hay un estudio que me ha gustado muchísimo de Giacomo Grasselli que muestra que los pacientes que se mueren más tienen como dos parámetros más importantes al inicio de su evolución crítica, y es que tienen un dímero D elevado y una baja compliance pulmonar. A los 4 días ya se están separando. Es decir, si tienes dudas de que es tu paciente ponerle un ECMO o no ponerle un ECMO y ves que está teniendo este trend, pues quizás te aclara la duda. Esto, ¿y qué es lo más importante? Vamos a hablar del Ecuador, 5 minutos más que me voy a extender. ¿Qué tengo que hacer? Pues depende de cómo esté mi hospital. Si estoy en crisis, el sistema está sobrepasado, el ECMO ya quizás no lo voy a usar porque necesito concentrar las transfusiones de sangre. Es que necesito las transfusiones de sangre, la enfermería, todos enfocados en otras cosas, hacer el triaje del ingreso a la UCI. Es decir, si estoy decidiendo si hay gente de 60 años que entra o no a la UCI, pues el ECMO quizás no está apropiado, ¿no? Es decir, todo depende de lo difícil que está la situación en mi hospital. Así que la ELSO ha dado como Contingency Capacity Tier 1, Tier 2 y Crisis, ¿no? Entonces, vamos a irnos acoplando evolutivamente, y eso es lo que va a indicarnos si podemos o no poner un ECMO, ¿vale? Si de repente, incluso imaginen que hemos tenido que crear más camas de UCI, de donde aquí tuvimos que hacer bibliotecas, tal, pues hay que considerar mucho en quiénes vamos a utilizar. Y otra cosa, que todo esto es lo que necesitamos. Necesitamos un team multidisciplinario, protocolos, personal que esté entrenado, que lo sepa manejar. Y que se pueda hacer referrals, es decir, hay hospitales pequeños que tengan que enviar a un solo hospital en Cuenca, por ejemplo. Si es Cuenca el que se va a dedicar solo a Azuay, por ejemplo, o en Pichincha, que haya 2 o 3 hospitales que coloquen, o en Guayaquil, 2 o 3 hospitales que lo coloquen, es que tienen que ser derivados desde otros hospitales pequeños. Así que tengo que coordinarme no solo en mi hospital, sino en mi red sanitaria. Y mi red sanitaria no va a ser las redes hospitalarias habituales, las redes pues esta es la zona 1, la zona 2, no, es las redes de cómo puedo dar mayor sostén a las periferias. Y por lo tanto, si soy un centro sin experiencia, no puedo, si estoy en una mala posición de la pandemia, no puedo empezar a poner ECMOs. ¿Por qué? Porque se ha visto que si estoy llegando a límites, se mueren más, ¿no? Tengo que bajar porque si no, tengo que dar mayor prioridad a los pacientes que necesiten ventilación mecánica. Y si soy un centro Nobel, pues es que los centros que más ECMOs tienen son los que menos se mueren, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito todo esto, ¿no? Todas estas especialidades y todos estos dispositivos para poder manejarlo.
Así que hay que organizarnos, hay que unificar criterios y decidir. Por lo tanto, yo os animo a crear y utilizar redes de ECMO nacionales, ¿vale? Y ya las existentes que haya y crear nuevas si se necesita y que estén unidas por transporte y que se pueda. Es decir, hay que conversar entre nosotros. ¿Sabemos que podemos poner el ECMO para el para el COVID? Deberíamos. Pues como dice McLaren en su estudio de la oxigenación con ECMO, pues se salvarán más vidas solo con oxigenoterapia, con la ventilación mecánica, dirigiendo recursos a la cuarentena, al confinamiento, al diagnóstico. Así que tener eso en cuenta cuando se plantee. Y si se colocan ECMOs en Ecuador o cualquier terapia de circulación extracorpórea, remitir los datos a la base de la ELSO, por favor, porque es la única manera de crecer en el mundo. Y los mensajes a llevarse a casa, pues que los pacientes en COVID-19 con ECMO parecía que se morían igual, pero puede que se mueran más, por lo tanto tendremos que determinar claramente a quienes les beneficia y a quienes no. Los ECMOs limitan mucho los recursos, hay que limitarlo cuando los recursos sean escasos. Los centros de ECMO tienen que generar redes alrededor de ellos y que dar datos en el mundo entre el país y todo es esencial para saber todo sobre esta enfermedad. Y que las indicaciones y contraindicaciones y cómo se va a llevar a cabo tiene que ser una cosa intrahospitalaria, ¿vale? Es decir, tienes que hablarlo, tienes que decidirlo. Usarlo igual que se ha usado siempre y hay que aclarar si se va a colocar, aclarar a la familia qué es lo que se puede esperar de ello, que pues a veces no se puede esperar nada. Toda la bibliografía que hayan visto que no estaba citada es esto, y los vídeos han sido grabados gracias a ITC Scholar. Y pues termino con Camus en La peste, que pues no puedo no estar más de acuerdo, que pues no sabemos lo que nos espera después de todo esto, pero por ahora hay enfermos, tenemos que curarlos, luego reflexionaremos, luego nos pelearemos, pero lo urgente ahora es curar a la gente y los defenderé como pueda. Y le dedico esta exposición a la primera paciente que falleció bajo mi cuidado como en COVID, que fue Amparo, y pues por todos los colegas y todos los amigos que hemos perdido durante este año tan fatídico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente ponencia. Ahora, si los participantes, alguno tiene una pregunta, por favor levante la mano para poderle dar paso a la pregunta. Jonathan Tripán, adelante, por favor. Buenas tardes, doctor, y felicitándole su magnífica exposición. Algo que me llamó la atención en el ECMO es la situación de la edad. No sé si tal vez... Disculpa, no te escuché lo último. ¿Te llamó la atención La edad de los pacientes. La edad, vale. Sí, bueno, yo soy médico pediatra, sin embargo me llama la atención porque en los pacientes pediátricos tal vez se podría dar ese abordaje porque no se complican tanto como un paciente adulto. Habría la posibilidad de tener un equipo multidisciplinario con ese paciente. No sé si hay estudios en el paciente pediátrico, o sea, no netamente en el pediátrico, posiblemente en el adolescente, en el mayor de 12 años, sobre la utilización del ECMO. Bueno, el ECMO pediátrico es una terapia increíblemente buena, es decir, debido a este factor de un cuerpo joven, se benefician muchísimo. ¿Cuál es el punto? Claro, estudios en COVID, en pediátricos, como no hay tantos pacientes críticos pediátricos que hayan precisado terapia de ECMO, pues es mucho más complicado dar datos fidedignos, pero si bien claramente se benefician más. Y debido a eso, debido a cómo los pacientes de pediátricos responden al ECMO, suele ser el equipo de pediatría el que suele ya tener más experiencia. Lo ponen más libremente porque como tienen mejores sobrevivencias, eso ha pasado mucho en Europa, por ejemplo, que los equipos que más experiencia ya tenían son los pediátricos, porque lo podían poner más y pues transmiten esa información, son los que luego llevan a cabo las
la enseñanza. Así que si es una buena idea de que el equipo pediátrico se plantee, por ejemplo, si tienen un paciente COVID en situación de fracaso respiratorio serio, pues no es un paciente no idóneo, es un paciente que pues, se puede entonces sentar y y salir a partir de entonces, me parecería que sería un inicio con pie derecho. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más alguna pregunta? Por favor, levante la mano.